Atenas alcanzó la democracia de forma pacífica, gracias al protagonismo que logró el pueblo comerciante y artesano. Luego de la colonización y de varias reformas a las leyes hechas por sus gobernantes en beneficio del pueblo, Solón debilitó a la aristocracia. Clístenes estableció la democracia. Pericles consolidó la democracia. El funcionamiento democrático ateniense se basó en tres instituciones: la Asamblea, el Consejo de los 500 y los magistrados. La mayoría de sus habitantes no gozó de derechos, por no ser considerados ciudadanos. La sociedad ateniense se dividía en tres clases sociales: ciudadanos, varones mayores de 18 años y padres atenienses; metecos, extranjeros que trabajaban como artesanos y no participaban de la política; y esclavos, que eran la fuerza de trabajo. La justicia era rápida. Un caso no podía durar más de un día. Algunas sentencias implicaban una pena automática e inmediata, y no había derecho a recurso. Había, sin embargo, un mecanismo para implicar a los testigos de un querellante que hubiese ganado un juicio, que aparentemente podría anular el veredicto anterior. El sistema mostraba un marcado antiprofesionalismo. Ningún juez presidía los tribunales ni tampoco había ninguna persona que tuviera la última palabra tras escuchar al jurado. Los magistrados a cargo de los tribunales tenían solamente una función administrativa y, en cualquier caso, tampoco eran expertos. De hecho, la mayor parte de las magistraturas anuales de Atenas se podían llevar a cabo solamente una vez en la vida. No había abogados como tal, sino que los litigantes actuaban por su propia cuenta. 10 estrategas se encargan del ejército y aplican las leyes. La bulé o consejo. 500 ciudadanos preparan las leyes. Tribunal Popular de los Eliastos. 6.000 jueces. La Asamblea Popular o Eclesia. 35.000 a 40.000. Votan las leyes y la participación en conflictos bélicos. Poseedores de tierras. Poder de palabra. Había 3 organismos políticos, donde los ciudadanos participaban en números que sobrepasaban en los cientos e incluso los miles. Se trata de la Asamblea, en algunos casos con un quórum de 6.000, el Consejo de los 500 boulé, y los tribunales, mínimo de 200 personas, pero en algunas ocasiones hasta 6.000. Estas 3 instituciones son la Asamblea y los tribunales, los verdaderos órganos de poder. A mediados del siglo IV a.C., las funciones judiciales de la Asamblea fueron cortadas en la gran parte, aunque guardó siempre un papel relevante en el inicio de ciertos tipos de juicios políticos. La Asamblea Eclesia era la principal, la asamblea de la democracia ateniense de la antigua Grecia. Fue instaurada por un Solón en el 594 a.C. y tenía un carácter popular, de manera de que los ciudadanos eran los varones, ya que solo eran los ciudadanos. Estos, y porque tuvieran procedencia de Atenea, mayores de 18 años podían acceder a ella, sin distinción de clases. Era utilizada para nominar a los magistrados, de manera de que estos eran elegidos por la votación, participando todos los atenienses que formasen parte de la asamblea. De esta forma, también elegían de forma indirecta a los componentes aeropagos, quienes eran elegidos por los magistrados electos por la Eclesia. Entre otras cosas, la asamblea tenía la última palabra
en lo referente de la legislación ateniense, las declaraciones de guerra, la firma de la paz, la estrategia militar y otros oficiales, y poseía la facultad de llamar a los magistrados a rendir cuentas ante ella al final del año de su mandato. En el siglo V a.C., sus miembros ascendían a 43.000 personas. Sin embargo, solo aquellos con riquezas suficientes como para poder pasar mucho tiempo lejos de la casa podían haber participado de forma habitual, hasta que las reformas de Pericles en los años 451 y 452 a.C., que suponían un pago de desempeñar tareas públicas, permitieron el acceso de todo ciudadano independientemente de su nivel económico. La Iglesia tenía 4 funciones principales: llevar a cabo las órdenes ejecutivas, elegir algunos funcionarios, legislar, juzgar delitos y crímenes políticos. El Consejo de los 500, Boule. La Boule, también transcrito por Boule, era una asamblea restringida de ciudadanos encargados de los asuntos corrientes de la ciudad. Su nombre a menudo ha sido traducido por Consejo y más raramente por Senado. En Atenas se llamaba Boule al Consejo del Areópago, hasta que Solón creó el Consejo de los 400. Clístenes amplió el número de los bouletas hasta 500, número que se conservará posteriormente. Estos se eligen anualmente por sorteo entre los ciudadanos de más de 30 años y reciben una paga de 500 oboios. Son el verdadero órgano de gobierno de la democracia y gozaban de las funciones deliberativa, administrativa y judicial. Los tribunales. Atenas tenía un elaborado sistema legal centrado en la dicastería de la Eleia, la palabra derivada de dicastas, también llamada Eliasta. Estos tribunales eran electos por sorteo de entre un grupo de 6.000 ciudadanos anualmente, conocido como Eleia, para ser elegible como miembro del jurado. Un individuo necesitaba tener 30 años de edad y estar en plena posesión del derecho de ciudadano. El límite de edad igual para los funcionarios, pero 10 años mayor que la requerida para la participación en la asamblea. Dio a los tribunales cierto prestigio sobre la asamblea. Este hecho se sumaba a que los miembros de los jurados estaban bajo juramento, lo cual no era un requisito para los asistentes a la asamblea. Sin embargo, la autoridad ejercida por los tribunales tenía la misma base que la de la asamblea. Ambos eran considerados como la expresión directa de la voluntad de la gente. Al contrario que los funcionarios magistrados, que podían ser acusados y procesados por mala conducta, los miembros del jurado no podían ser censurados. Una consecuencia de esto era que, al menos en palabras de algunos miembros del jurado, si un tribunal había tomado una decisión injusta, debía haber sido porque había sido engañado por un litigante. Especialmente, habían 2 tipos de juicios: los privados y los públicos. Para las demandas privadas, el tamaño mínimo del jurado era de 201 miembros. Para los juicios públicos, este número ascendía a 501 miembros. Estos jurados eran elegidos por sorteo de entre un grupo de 600, que eran precisamente los pertenecientes a cada una de las 10 tribus de Atenas. Habiendo 6.000 potenciales miembros de un jurado disponibles en total, para los juicios públicos particularmente importantes, el jurado podría ser aumentado en grupos adicionales de 500 individuos. En más de una ocasión hubo jurados de 1.000 e incluso 1.500 miembros. La primera vez que un nuevo tipo de litigio se llevaba al tribunal, los 6.000 miembros del jurado en su totalidad eran asignados al juicio. Guerras médicas. Es el nombre con el que se lo conoce al enfrentamiento entre el imperio persa y algunas de las ciudades y estados griegas durante el siglo V a.C. El objetivo médicas se debe a que los griegos usaban los términos medo y persa como sinónimos, a pesar de que Media de Medio Oriente era en realidad una región continua a Persia, sometida a su imperio. Los persas pretendían castigar la sublevación de polis griegas de la costa asiática,
Las ciudades griegas se unieron y vencieron a los invasores en dos memorables batallas, la de la Maratón y la de la Salamina. Maratón es el nombre que se le dio al evento deportivo de larga distancia, en honor a Filipides, mensajero griego que recorrió 43 kilómetros y que murió para anunciar en Atenas la victoria de la batalla. Para protegerse de futuras invasiones, las ciudades griegas se unieron en la Liga de Delos, bajo la dirección de Pericles de Atenas. Durante los años de petecontencia, en Atenas, el desarrollo de la democracia ha corrido paralelos al desarrollo del imperio y por lo tanto a la creación de relaciones conflictivas entre las ciudades. Gracias al imperio era posible la concordia interna en Atenas, con más o menos altibajos a lo largo de todo el periodo, pero estabilizada a partir de la desaparición de Tucídides de Melesia. Solo alteraba desde ese entonces por las acusaciones dirigidas contra los colaboradores del llamado el Círculo de Pericles, cuando ya empezaron a deteriorarse las relaciones a otros niveles. Cuando el demos actuaba en el exterior, en cambio existía la sumisión y ejercía la violencia, aunque al mismo tiempo fuera capaz de obtener el apoyo del demos de las ciudades aliadas. En estas, de hecho, no era posible el mismo tipo de concordia, pues el foro recaía sobre los ricos, que trataban de liberarse de él enfrentándose a los demos propios y al de los atenienses. El imperio creaba conflictos entre Atenas y los demás, pero también entre las otras ciudades y entre los miembros de las mismas. Finalmente, la tendencia de las ciudades a controlar hegemónicamente el mundo circundante no acababa en la obtención del imperio para Atenas, pues ésta la obligaba a mantener relaciones competitivas con los demás, por rivalidades territoriales y el control de los cambios. Para los demás, por otro lado, significaba la imposibilidad de admitir el predominio ateniense, obstáculo notable para el desarrollo territorial y marítimo de ciudades como Corinto, comprometida en nuevas fundaciones coloniales y en los tráficos navales. Mientras tanto, el rey Macedonia, Filipo II, se preparaba para apoderarse de Grecia y lo logró en el año 338 a.C. En la época helenística, Alejandro Magno continuó con la conquista iniciada por su padre Filipo II. Logró dominar Persia, Egipto y Mesopotamia, formando el imperio más grande de la antigüedad. A su muerte, el imperio se dividió y se crearon monarquías helenísticas, que acogieron la antigua griega, la que se difundió por Oriente. En el año 30 a.C., Grecia y las monarquías helenísticas fueron conquistadas por los romanos.